Buen día, mi nombre es Lina Córdoba, soy estudiante de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia y hoy le vamos a hablar acerca de lo que es el dolor abdominal agudo, el cual es una de las patologías más comunes y más frecuentes por las cuales el paciente consulta a la sala de emergencias. Para ello vamos a realizar un video donde vamos a hablar acerca de cómo se hace el examen físico abdominal. Bueno, muy buenos días. Principalmente para poder realizar una buena historia clínica, nosotros tenemos que basarnos bastante en todas las características que podamos mirar en el paciente. Principalmente que desde que él llega al consultorio, mirar la parte de la inspección. En el momento de hacer la historia clínica, esta tiene que ser bastante clara. Tiene que tener todos los datos que nosotros le vayamos a pedir, empezando primero por el nombre, la edad, después todos los antecedentes que el paciente nos refiere, los antecedentes patológicos, todos los factores de riesgo que nosotros podamos observar en él y también los que nos esté manifestando. En la historia clínica nosotros vamos a manifestar también todo lo que tenga que ver con el dolor que va a referir el paciente. Para esto, en la historia clínica, el dolor lo tenemos en cuenta como en 4 parámetros. Primero, la localización del dolor, el carácter, la intensidad y la irradiación de este. Bueno, vamos a iniciar principalmente con la ubicación. En la ubicación tenemos que tener en cuenta que es primordial tener conceptos acerca de anatomía y conceptos de embriología. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de la parte de anatomía vamos a localizar, vamos a ubicar el dolor según los cuadrantes que el paciente vaya a referir. Y en la parte de embriología tenemos el concepto claro de que si el dolor es tipo visceral o si es un dolor tipo somático. Entonces, los dolores que va a manifestar el paciente van a ser diferentes, los podemos ubicar mucho más fácil. Bien, cuando nos referimos a intensidad vamos a hablar de que este va a ser un signo muy clave en la inspección de abdomen. No podemos descartar ningún otro tipo de enfermedad que sea grave por este síntoma, puesto que el umbral del dolor va a variar en distintos pacientes. Tenemos el ejemplo de las personas con una mayor edad, las cuales tienen un umbral del dolor que es mucho menor, mientras que en los pacientes con menor edad van a tener un umbral del dolor que es mucho más elevado. Por este mismo motivo, el umbral vamos a tener que es muy despectivo y va a depender mucho de la persona afectada. Aún así, no significa que debamos descartarlo, puesto que un dolor agudo puede ser la sintomatología de algo mucho más grave. Bueno, otro punto importante que debemos tener en cuenta es el dolor que despierta al paciente durante el sueño. Esto nos puede hacer pensar en algo grave hasta que se muestre lo contrario. El tiempo de inicio establece la duración del dolor y permite al médico interpretar los resultados actuales con los que él esperaba encontrar. Bueno, también tenemos lo que es el carácter. Así entonces, nosotros los clínicos deberíamos de tratar de distinguir entre ese dolor sordo mal localizado, un dolor generado por otros órganos y también que tenemos una comparación que es de un dolor muy característico, que este va a ser un dolor fuerte, que lo vamos a llamar dolor localizado. También tenemos lo que es el dolor somático, que se transmite a través de nervios espinales desde el peritoneo parietal y lo vamos a sentir en la pared abdominal. También es importante conocer aquellos factores que exacerban o atenúan el dolor abdominal, como es en el caso de comer, caminar o descansar. Uno de los ejemplos de ellos es la irritación peritoneal. En ello, el dolor se exacerba al momento de toser o caminar. En la úlcera péptida, el dolor se exacerba al momento de comer. También tenemos que tener en cuenta la duración. Si el dolor es persistente, si empeora, hay que tener en cuenta que si el dolor empeora puede ser preocupante. Hay que considerar que el dolor que está mejorando en nuestro paciente puede ser también considerado favorable. Ahora, hay causas graves de dolor abdominal que se pueden presentar temprano en su curso y que nos da la oportunidad de una intervención diagnóstica oportuna. Sin embargo, si nosotros nos retrasamos en investigar el inicio de los síntomas o la presentación de estos, con frecuencia, especialmente en los ancianitos, puede haber patrones de progresión que pueden ser diagnósticos graves para ellos. Este también se puede dar en la migración del dolor, como por decir en una apendicitis, donde la distensión inicial del apéndice provoca un dolor visceral periumbilical, que por los sensores somáticos del peritoneo parietal
normalmente se exacerba. Ahora, cabe señalar también que en un contraste con otras formas de dolores, cólicos, dolor de la vesícula biliar, puede ser también causado por una piedra que está encancerada o que disminuye en la calidad. Es constante también o casi nunca va a durar menos de una hora esta clase de dolores vesiculares. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Normalmente si hay una piedra encarcelada en el tracto de la vesícula biliar puede durar de 5 a 16 horas y puede extenderse hasta un tramo de 24 horas. La obstrucción, por ejemplo, del intestino también es un dolor que progresa, es un dolor intermitente tipo cólico. Este es más constante y se produce por la distensión abdominal. Así que solo cabría esperar que si es un dolor somático puede también derivar de una isquemia transmural o una perforación del peritoneo parietal contigua a este, que ya sería un diagnóstico muy tarde en el curso de nuestro enfoque clínico. Para examinar a nuestro paciente también tenemos que evaluar los síntomas asociados a la enfermedad digestiva. Algunos de estos pueden ser de tipo urinario, que suelen ser los más frecuentes, pero también debemos tener el contexto claro de que hay diferentes aspectos que pueden diferenciar una patología digestiva de la otra. También debemos tener muy en cuenta diversos cuadros como lo pueden ser la edad y también el estado físico del paciente y también su estilo de alimentación. Algunos de los que cursan con esto pueden llegar a ser los más importantes, como lo son la anorexia. Otro también puede ser los vómitos que puede estar presentando nuestro paciente, y otros de los síntomas también pueden estar asociados a diarreas, también a dolores abdominales, también pueden haber náuseas y arcadas que pueden llevar al vómito, como ya lo dijimos anteriormente. Para un buen examen físico hay que ver todo lo relacionado con nuestro paciente, comenzando desde el aspecto general del paciente. Eso es siempre clave e importantísimo para nuestra historia clínica. El clínico debe tomar en cuenta la posición del paciente. Como vemos en este caso, la posición del paciente puede dar referencia a un dolor abdominal de la fosa ilíaca derecha, los movimientos espontáneos, el patrón respiratorio de nuestro paciente, la expresión facial, que es de dolor. Un paciente que aparece enfermo con un dolor abdominal siempre es motivo de gran preocupación, dada la variedad de cualquier patología que se pueda presentar en esta. Por otra parte, en los ancianos, el clínico no debe dejarse engañar por el paciente, que bien aparece que todavía puede tener una enfermedad subyacente muy grave. Bueno, para iniciar con el examen físico, vamos a iniciar con la parte de inspección. La inspección es un papel muy importante que debe cumplir el examinador, ya que en el momento que nosotros hacemos la inspección, a través de este paso podemos acercarnos ya al diagnóstico en sí del paciente o mirar por qué lado nosotros vamos a guiarnos. Entonces, principalmente en la inspección vamos a mirar las fascias del paciente, si hay presencia de una fascia de dolor, una fascia edematosa. Después de mirar las fascias pasamos ya a la parte del abdomen. Miramos si el paciente tiene un abdomen plano, si es un abdomen globoso o si es un abdomen excavado. Cada tipo de abdomen nos va a dar en sí una patología, porque si es un paciente que presenta ascitis. También después de la parte de inspección en el abdomen vamos a inspeccionar también si hay una característica en sí de la coloración de la piel. Si es un paciente que presenta ictericia, si es un paciente que presenta bastante palidez, podemos decir que tiene una hemorragia digestiva. Entonces, la parte de inspección en la coloración de la piel es un papel muy importante que debe conocer muy bien el examinador. Después de eso, observamos si hay presencia de cicatrices. En la parte de cicatrices miramos si hay presencia también de equimosis alrededor de los flancos, como también una coloración azulada en la región periumbilical, como es en el caso de los pacientes con el signo de Kula. En cuestión de inspección, entonces, nunca nos olvidemos como examinadores hacer una buena inspección en nuestros pacientes.
También otro punto importante es conocer si en el momento de la inspección miramos la presencia de pulsos, es decir, si hay presencia de pulsos a nivel de la región epigástrica, si hay nivel de pulsos en la región de los flancos. Para evaluar esto nos lleva también a generar un diagnóstico mucho más claro en las enfermedades del paciente. Bueno, el siguiente paso es comenzar ya con la auscultación del paciente. Para hacer la auscultación vamos a utilizar principalmente el fonendo. La auscultación a nivel abdominal la podemos hacer de diferentes formas, principalmente hacer una auscultación de ruidos hidroaéreos intestinales en forma de 4 cuadrantes o también una auscultación a nivel de 9 cuadrantes. En este caso yo les voy a indicar cómo se hace la auscultación en los 4 cuadrantes. Siempre vamos a empezar desde el lugar distal a donde el paciente manifieste el dolor. Supongamos que el paciente se va a manifestar un dolor en la región de la fosa ilíaca izquierda, entonces vamos a comenzar en la parte distal. Entonces, para comenzar tenemos que tomar el tiempo, 15 segundos por cada cuadrante por 1 minuto, es decir, vamos a comenzar a tomar los ruidos 15 segundos en este cuadrante, 15 segundos en este de acá, 15 en este y 15 en esta parte de acá, ¿listo? Entonces comenzamos 15 segundos, luego 15 segundos y terminamos en la parte donde el paciente manifiesta el dolor. Normalmente estos ruidos hidroaéreos son de 15 a 20 ruidos por minuto, contabilizando la totalidad de la suma de todos los ruidos. Continuamos haciendo lo que es la percusión y la palpación. En la percusión hay 2 maneras de hacer la percusión, una que es radiada y la otra por flancos. En la percusión radiada comenzamos desde el proceso sifoideos hasta el hipogastrio. Volvemos al proceso sifoideos hasta fosas ilíacas, tanto izquierda como derecha. Para hacer lo que es la percusión por cuadrantes, siempre vamos a iniciar desde la parte distal de donde se está generando el dolor. Ejemplo, si el dolor se da o lo tiene en la fosa ilíaca izquierda, vamos a comenzar desde la fosa ilíaca derecha, en forma de caracol, hasta llegar a la fosa ilíaca derecha. Después de eso seguimos con lo que es la palpación, la cual consiste en hacer una palpación superficial y una palpación profunda. A continuación vamos a describir algunos de los signos y maniobras, los cuales nos van a ayudar al diagnóstico de algunas patologías abdominales. El signo de Murphy se refiere al dolor y la posterior apnea o cese de la respiración que siente el paciente cuando éste realiza una inspiración profunda mientras se realiza una palpación o compresión por debajo del reborde costal derecho, es decir, en el área de la vesícula biliar en el hipocondrio derecho. El signo del psoas. El signo del psoas es provocado por tener levantado el muslo contra resistencia con la mano del explorador y el paciente tendido en su lado contralateral a la articulación de la cadera, que se extiende pasivamente. El aumento de dolor sugiere positivo para una apendicitis, pancreatitis o pielonefritis. El signo del obturador. El signo del obturador se produce con el paciente supino y el examinador apoyando la extremidad inferior del paciente con la cadera y la rodilla flexionados a 90 grados. El signo es positivo si la rotación interna y externa pasiva de la cadera provoca dolor. El signo de Robson. El signo de Robson es una prueba clásica utilizada en el diagnóstico de apendicitis. Es una forma de rebote indirecto de prueba en la que el examinador aplica presión en el cuadrante inferior izquierdo. Se deja descompresión y si hay dolor es positivo para apendicitis.